En este capítulo vamos a trabajar con la herramienta cuentagotas. Esta es una de las herramientas más importantes dentro del mundo de Photoshop y no solo de Photoshop, sino dentro de la suite de Adobe. ¿Por qué digo esto? Porque esta herramienta la encontramos dentro de otras herramientas y también la encontramos dentro de otras plataformas como es Illustrator, creo que también la encontramos en After Effects y de esa forma se convierte en una de las herramientas emblemáticas, por decirlo de alguna manera. Cuando les digo que la encontramos dentro de otras herramientas, es por ejemplo que si yo me vengo acá al selector de colores, que es esto que está acá, podemos ver que estoy ahí, pero que si yo me salgo de este cuadro, automáticamente convertimos este círculo en lo que es un cuentagotas. También si nosotros estamos en la herramienta de lo que es el pincel, cuando nosotros presionamos Alt se convierte en un cuentagotas y así sucesivamente. Ustedes van a irse dando cuenta que la vamos a encontrar en distintas herramientas. Una de sus principales tareas y objetivos es hacer muestreo de colores, es decir, copiar colores de un punto y guardarlo para utilizarlo. Y no solo hace muestreo de colores dentro de imágenes que tengamos en Photoshop, sino también desde fuera. Supongamos que yo quiero copiar el color que está en en el fondo de escritorio, o digamos que ustedes tengan una página y quieran saber el color que se está usando en algún sitio web. Para no descargar esa imagen y llevarla a Adobe Color, nosotros podríamos hacerlo directamente desde Photoshop utilizando la herramienta cuentagotas. ¿Y cómo lo haríamos? Le haríamos de la siguiente manera. Con la herramienta cuentagotas nos ubicamos en el centro de la imagen, clic izquierdo sin soltar y nos salimos rápidamente de Photoshop. Y como pueden ver en el selector de colores, ahí se ha cambiado a este color. Me refiero a esto. Vean que ya adoptó el color del fondo. Si yo quiero tomar el color de este icono de Adobe Premiere que lo tengo acá, de igual forma lo hago. Clic izquierdo en la imagen, salgo rápidamente y vean cómo ha adoptado el color morado de este icono. Bien, explicado ese punto, vamos a hacer una práctica que se va a basar en lo siguiente. Vamos a utilizar herramientas que ya hemos visto en capítulos anteriores y se trata de este señor llamado marco elíptico. En primer lugar, vamos a crear un marco elíptico y si se recuerdan, para crear un marco elíptico perfectamente redondo, lo que hacíamos es presionar clic izquierdo en un punto, luego presionamos Shift más la tecla Alt y arrastramos el mouse hasta formar ese que es un marco elíptico perfecto. Yo lo voy a soltar más o menos ahí y si lo queremos mover tendríamos que hacer un juego con los dedos, es decir, teniendo el Shift con el dedo anular, la tecla Alt con el dedo mayor y con el dedo índice libre presionaríamos la barra espaciadora para poder mover. Es decir, todo eso tendríamos que hacer para poder mover esto libremente. Yo lo voy a dejar más o menos por ahí. Suelto la barra espaciadora y lo quiero un poquito más pequeño. Vuelvo a presionar la barra espaciadora y me ubico ahí. Suelto y listo. Ahí tendría mi marco elíptico perfecto. Ahora lo que voy a hacer es habilitar una capa vacía. Me ubico aquí en la parte inferior derecha donde está el más y le doy un clic. Ahí ya tengo una capa vacía sobre la cual está este marco elíptico. Voy a buscarme un color de esta imagen con el cuentagotas para pintar este marco elíptico. Selecciono la herramienta cuentagotas o presiono I, que es su atajo, y me vengo aquí a buscar un color para pintar este marco elíptico. Puede ser este rojo que está en este edificio. Le doy un clic, como pueden ver, ahí lo ha muestreado y ya lo tenemos aquí en lo que es el selector de colores. Una vez lo hayamos seleccionado, vamos a pintar este marco elíptico. ¿Cómo lo hacemos? Presionando Alt más la tecla de borrar o también conocida como Backspace. Y como ven, ahí lo he pintado.
voy a deseleccionar y como pueden ver, ese marco elíptico yo lo tengo en la capa que acabo de crear. Ahí lo tengo, perfecto. Ahora voy a presionar Control más J para duplicar esta capa. Aquí tendría esta nueva capa y voy a cambiarle el color. Primero lo voy a seleccionar con lo que es la herramienta cuentagotas y el color puede ser este dorado que está en este ventanal, más o menos ese puede ser. Y ahora voy a pintar ese marco elíptico que lo tengo como copia. Como pueden ver acá lo tengo seleccionado. ¿Cómo lo haría? Lo haría de la siguiente forma. Si yo presiono Alt más la tecla de borrar, vean que se pinta todo. Entonces, para seleccionar únicamente el marco elíptico y que solamente él reciba este color que acabamos de muestrear, lo que tenemos que hacer es presionar la tecla Control, vean, y nos ubicamos sobre la capa. Ahí les aparecerá un cuadrito que indica qué es lo que vamos a seleccionar. Ahí lo seleccionamos y ahora sí presionamos Alt más la tecla de borrar y ahí lo tendríamos listo. Voy a deseleccionar presionando Control más D. De esa forma, ahora selecciono la herramienta mover para ahora trabajar con lo que es las dimensiones de este marco elíptico. Ahí lo tengo, más o menos ahí, y le voy a dar aquí en aceptar. Y si se recuerdan, nosotros podíamos centrar objetos sobre objetos. ¿Cómo lo hacíamos? Seleccionábamos los objetos acá en las capas y luego aquí en los tres puntitos nos veníamos y aquí debía estar en selección. Es decir, cuando nos vamos a centrar basándonos en selecciones, tiene que estar en selección. Cuando nos vamos a centrar basándonos en el fondo o el lienzo, tiene que estar la segunda. En este caso, selección. Y ahora sí, centramos y centramos. Ahí lo tenemos. Y finalmente voy a aplicar aquí, digamos que no estamos en la herramienta texto, pero voy a poner un texto rápido. Voy a poner simplemente un nombre en mayúscula, puede ser puerto, selecciono y aquí en la parte superior, en la barra de opciones de la herramienta texto, vean que aquí otra vez tenemos el selector de colores y tenemos la herramienta cuenta gotas. Aquí voy a buscar un color, más o menos puede ser este, o aquí buscamos uno que nosotros deseemos, puede ser incluso este azul, de tono de azul. Le doy OK, le doy aquí en selección, en aceptar y aquí lo que hago es agrandar el texto.